Un día, después del trabajo, mi esposa me sorprendió comprando 2 boletos de crucero de lujo. Mientras ella hacía el check-in en el puerto, un guardia de seguridad se acercó a mí discretamente. Señor, por favor, escúcheme con atención. En 15 minutos, su esposa le ofrecerá una bebida. Finja que va a beber y observe lo que ella hará. Me quedé helado. No conocía a esa mujer. No tenía razón para creerle. Pero algo en su mirada, en la urgencia de su voz, me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi columna. ¿Cómo sabía ella lo de la bebida? ¿Por qué me advertía? ¿Y qué demonios estaba planeando Elvira? Retrocedamos 3 días. 3 días antes de ese momento en el puerto donde mi vida estuvo a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó cuando Elvira llegó a casa sosteniendo 2 sobres dorados con una sonrisa que no había visto en años. Raúl, mira lo que compré. 2 boletos de crucero de lujo. Caribe. 7 días. Todo incluido. Salida en 3 días. Me quedé paralizado. Llevábamos meses durmiendo en lados opuestos de la cama, compartiendo el mismo techo pero viviendo vidas completamente separadas. Las conversaciones se habían reducido a logística sobre Hugo, nuestro hijo de 8 años, y a decisiones domésticas que se resolvían con monosílabos. Y de repente, esto, un gesto que cualquier persona llamaría perfecto, romántico, generoso, pero había algo que no encajaba, algo en sus ojos. Una urgencia disfrazada de entusiasmo. Una actuación demasiado pulida. Tenemos que reconectar, Raúl. Por Hugo. Por nosotros. Ya está todo pagado. No podemos perder esta oportunidad. 3 días de aviso. Sin consultarme. Sin preguntarme si tenía reuniones importantes, compromisos laborales, proyectos que supervisar en la empresa de ingeniería donde trabajaba desde hace 15 años. Solo una decisión unilateral envuelta en papel brillante. Y yo quise creer. Quise creer que tal vez este era el punto de quiebre que nuestro matrimonio necesitaba. Que la mujer con la que me casé todavía estaba ahí, detrás de esa máscara fría que había aprendido a tolerar. Así que asentí. Sonreí. La abracé. Y sentí como su cuerpo se tensaba ligeramente, como si el contacto físico fuera un trámite obligatorio y no un deseo genuino. Esa noche cenamos los 3 en silencio. Hugo preguntó si podía venir al crucero. La respuesta de Elvira fue inmediata. Demasiado rápida. No, cariño, es un viaje de adultos. Vas a quedarte con la abuela. Hugo bajó la mirada. Yo no dije nada. Pero esa respuesta quedó flotando en el aire como una alarma silenciosa. Elvira siempre había sido obsesiva con Hugo. Nunca lo dejaba quedarse en casa de nadie. Nunca aceptaba que pasara más de 2 días fuera. Cada viaje escolar era una negociación tensa. Y ahora, de repente, 7 días sin verlo no eran problema. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras Elvira dormía profundamente a mi lado. O fingía dormir. Porque cerca de las 2 de la mañana, escuché el brillo tenue de una pantalla de celular. Me giré ligeramente sin hacer ruido. Ella estaba de espaldas, con el teléfono pegado al pecho, escribiendo algo. Concentrada. Rápida. Casi frenética. Luego lo apagó y lo escondió debajo de la almohada. No dije nada. Los siguientes 2 días fueron extraños. Elvira estaba demasiado presente. Demasiado atenta. Demasiado amable. Me preparaba café por las mañanas. Algo que no hacía desde hace años. Me preguntaba cómo había estado mi día en el trabajo. Me tocaba el hombro al pasar. Me sonreía sin motivo aparente. Todo se sentía actuado. Como si estuviera siguiendo un guión invisible. El día antes del viaje, mientras empacaba mi maleta, noté algo extraño. Elvira había puesto varias botellas de agua en mi lado del equipaje. Agua embotellada. Sellada. ¿Para qué llevar agua a un crucero donde todo está incluido? No lo cuestiones, dice ella antes de que pudiera preguntar. Es por si nos mareamos en el barco. Asentí, pero algo en mi estómago se retorció. La mañana del viaje, Hugo me abrazó más fuerte de lo normal. Papá, ¿vas a volver pronto? Su pregunta me atravesó. Claro que sí, campeón. En una semana estoy de vuelta y te traigo un regalo enorme. Él sonrió, pero sus ojos tenían algo. Miedo. Como si supiera algo que yo no. Elvira nos separó rápido. Ya, nos vamos a perder el vuelo. Vamos, Raúl. Besó a Hugo en la frente y prácticamente me arrastró hacia la puerta. En el taxi hacia el aeropuerto,
ella no dejaba de revisar su teléfono. Cada notificación la hacía sonreír. Cada mensaje la ponía tensa. Intenté ver la pantalla un par de veces, pero siempre la inclinaba hacia su pecho. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo trabajo, respondió sin mirarme. Trabajo. Elvira trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana. Nunca había sido alguien obsesionada con el celular. Y ahora no lo soltaba. Llegamos al aeropuerto. Check-in, migración. Sala de espera. Todo transcurrió en una normalidad tensa. Elvira estaba inquieta. Se levantaba cada 10 minutos. Iba al baño. Compraba café. Revisaba el teléfono. Luego volvía y me sonreía. Esa sonrisa falsa que ya me había acostumbrado a ver. El vuelo fue corto. 2 horas. Ella durmió casi todo el trayecto. O fingió dormir. Cuando aterrizamos, su energía cambió. Se puso alerta. Animada. Excesivamente animada. Llegamos al puerto cerca del mediodía. El crucero era impresionante. Un barco gigante con 11 pisos, piscinas, restaurantes, casino. Un hotel flotante valorado en más de $300 millones. Elvira caminaba rápido. Demasiado rápido. Raúl, ve a buscar las maletas. Yo hago el check-in. No esperó mi respuesta. Simplemente se fue hacia el mostrador principal con los boletos en la mano. La vi alejarse. Su postura era diferente. Tensa. Como si estuviera cumpliendo una misión. Me dirigí hacia la zona de equipajes. Y fue ahí, mientras esperaba que bajaran nuestras maletas de la camioneta del servicio, cuando ella apareció. Una mujer de uniforme azul marino con una placa que decía Estefanía, guardia de seguridad del puerto. Se acercó a mí como si fuera a preguntarme algo rutinario, pero su expresión era otra cosa. Seria, casi urgente. Señor, necesito hablar con usted. Es importante. Su voz era baja, controlada, como si no quisiera que nadie más escuchara. ¿Sucede algo?, pregunté confundido. Ella miró hacia el área de check-in donde Elvira estaba llenando formularios. Luego me miró directamente a los ojos. Señor, por favor, escúcheme con atención. En 15 minutos, su esposa le ofrecerá una bebida. Finja que va a beber y observe lo que ella hará. No la confronte. Solo observe. Me quedé congelado. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué me decía esto? ¿Quién es usted?, logré articular. Ella sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Era una credencial. Investigadora privada. Estefanía Morales. Licencia vigente. Fui contratada hace 3 semanas por alguien cercano a su familia. No puedo revelar más ahora, pero créame cuando le digo que está en peligro. Haga exactamente lo que le digo. Finja beber. Observe. Y cuando tenga pruebas, salga de ese barco. Antes de que pudiera responder, ella se alejó. Simplemente se mezcló con la multitud de pasajeros y desapareció. Me quedé ahí parado, con la tarjeta en la mano, sintiendo como el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Pruebas de qué? ¿Peligro de qué? ¿Y quién diablos contrató a una investigadora privada? Guardé la tarjeta en mi bolsillo justo cuando Elvira regresó. Todo listo, dice con esa sonrisa brillante que ya no me generaba ninguna calidez. Podemos subir al barco. Nuestro camarote está en el piso 9. Vista al mar. Subimos. El camarote era lujoso. Cama king size, balcón privado, minibar, televisión de pantalla plana. Elvira dejó su bolso sobre la cama y sacó su teléfono inmediatamente. Voy al baño un momento, dice, y cierra la puerta con seguro. Me quedé ahí parado, mirando alrededor. Todo parecía normal. Demasiado normal. Abrí mi maleta y revisé las botellas de agua que ella había empacado. Selladas. Sin marcas visibles. Pero la advertencia de Estefanía seguía resonando en mi cabeza. En 15 minutos, su esposa le ofrecerá una bebida. Revisé mi reloj. Habían pasado 8 minutos desde la advertencia. 7 minutos restantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Elvira salió del baño. ¿Sabes qué? Hace calor aquí. Voy a prepararnos algo de beber. Abrió el minibar y sacó 2 vasos. Luego tomó una de las botellas de agua que ella misma había empacado. No del minibar. De su maleta. Mi estómago se contrajo. Abrió la botella. El sonido del sello rompiéndose fue claro. Sirvió agua en ambos vasos. Luego,
Mientras me daba la espalda por una fracción de segundo, vi cómo su mano se movía rápido hacia su bolso. Un gesto casi imperceptible. Algo pequeño. Algo que cayó en uno de los vasos. Se volteó hacia mí con ambos vasos en las manos. Toma, cariño. Debemos hidratarnos bien antes de salir a recorrer el barco. Me extendió uno de los vasos. El que había manipulado. Todo el cuerpo se me tensó. Cada músculo. Cada nervio. Pero recordé las palabras de Estefanía. Finja que va a beber. Observe. Así que tomé el vaso. Gracias, dije con la voz más calmada que pude reunir. Ella levantó su propio vaso. Por nosotros. Por un nuevo comienzo. Chocamos los vasos. Ella bebió. Yo llevé el vaso a mis labios, incliné ligeramente la cabeza hacia atrás, pero mantuve la lengua presionada contra el borde. El agua tocó mis labios pero no pasó. Fingí tragar. Bajé el vaso a la mitad. Elvira me observaba. Sus ojos estaban fijos en mí. Demasiado fijos. ¿Está bien? Pregunta. Sí, solo que está más fría de lo que pensaba, respondí. Voy a beberla más despacio. Ella asintió, pero había algo en su expresión. Decepción. Frustración apenas disimulada. Bueno, termínala cuando puedas. Voy a desempacar un poco. Se dio la vuelta y comenzó a sacar ropa de su maleta. Yo me quedé ahí parado, sosteniendo ese vaso como si fuera veneno líquido. Porque probablemente lo era. Caminé hacia el balcón. Abrí la puerta corredera de vidrio y salí. El aire del mar golpeó mi cara. Miré hacia abajo. Estábamos en el 9º piso. El agua estaba lejos. Demasiado lejos. Vacié el contenido del vaso por la borda. Lentamente. Sin hacer ruido. Luego regresé adentro. Elvira seguía desempacando. ¿Ya terminaste?, pregunta sin mirarme. Sí, respondí. Estuvo bien. Perfecto. Ahora descansa un poco. El barco zarpa en 1 hora, y luego podemos ir a cenar al restaurante principal. Me senté en el borde de la cama. Ella seguía moviéndose por el camarote. Organizando. Revisando su teléfono. Enviando mensajes. Y yo me di cuenta de algo. Ella esperaba que yo estuviera afectado. Esperaba que la droga, o lo que sea que puso en ese vaso, ya estuviera haciendo efecto. Así que decidí actuar. Fingir. Bostecé exageradamente. Me recosté en la cama. Cerré los ojos a medias. Elvira se acercó. ¿Estás bien, Raúl? Su voz tenía un tono extraño. No era preocupación. Era confirmación. Sí, solo estoy cansado. Creo que el viaje me agotó más de lo que pensaba. Cerré los ojos por completo. Controlé mi respiración. La hice más lenta. Más profunda. Como si estuviera cayendo en un sueño profundo. Escuché sus pasos alejándose. Luego el sonido de la puerta del balcón abriéndose. Y finalmente, su voz. Baja. Susurrando. Estaba hablando por teléfono. Ya está. Funcionó. Bebió todo. Mantuve los ojos cerrados, pero cada músculo de mi cuerpo estaba alerta. Cada sentido amplificado. Le di lo que dijiste. Estará fuera al menos 6 horas. Tiempo suficiente. Una pausa. Ella escuchaba a alguien del otro lado. Sí, ya sé. Mañana en la noche lo hacemos. Cuando estemos en alta mar. Nadie sospechará nada. Mi sangre se congeló. ¿Hacemos qué? ¿Qué estaba planeando? Andrés, tranquilo. Todo está bajo control. Hugo está con mi madre. Los papeles ya están listos. Una vez que él esté fuera del camino, podemos seguir con el plan. La casa queda a mi nombre. La custodia completa. Y tú y yo finalmente podremos estar juntos sin escondernos. Andrés. Ese nombre me atravesó como un cuchillo. Andrés. El supervisor de Elvira en su trabajo. El hombre con el que supuestamente tenía reuniones tarde los viernes. El hombre que siempre aparecía en las fiestas de la empresa y la miraba de más. Tenían una aventura. Y esto no era solo infidelidad. Esto era algo mucho peor. Sí, lo sé. Parece extremo. Pero es la única forma, continuó Elvira en voz baja. Si solo me divorcio, él va a pelear por la custodia de Hugo. Va a contratar abogados. Va a quedarse con la mitad de todo. Y no puedo permitir eso. No después de todo lo que he planeado. Escuché cómo se movía por el balcón. Sus pasos eran inquietos. Nerviosos.
Mañana en la noche, cuando estemos en medio del océano, le daré una dosis más fuerte. Lo suficiente para que pierda el equilibrio, para que no pueda reaccionar bien. Y entonces, un accidente, una caída. Nadie va a cuestionar que un hombre ebrio o drogado se cayera por la borda en un crucero. Cada palabra era una puñalada. Cada frase confirmaba algo que mi mente todavía no quería aceptar completamente. Mi esposa estaba planeando matarme. Tranquilo, amor. Mañana a esta hora ya todo habrá terminado. Podremos cobrar el seguro de vida. Son $500,000. Suficiente para empezar de nuevo. Tú, yo y Hugo. Una familia de verdad. $500,000. El seguro que había sacado hace 3 años cuando Hugo nació. El seguro que Elvira me había insistido tanto en aumentar hace 6 meses. Ahora todo tenía sentido. Escuché cómo colgaba el teléfono. Sus pasos regresaron al interior del camarote. Me mantuve inmóvil, respirando lento, profundo, como si estuviera completamente inconsciente. La sentí acercarse a la cama. Se inclinó sobre mí, su respiración cerca de mi rostro. Luego sentí su mano tocando mi frente, revisando, confirmando. Perfecto, susurró para sí misma. Luego se alejó. Escuché cómo tomaba su bolso, abría la puerta del camarote y salía. El seguro de la puerta hizo clic. Abrí los ojos inmediatamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. No de miedo, de rabia, de shock, de traición absoluta. La mujer con la que había compartido 15 años de mi vida. La madre de mi hijo. La persona en la que había confiado ciegamente. Estaba planeando asesinarme por dinero y por un amante. Tomé mi teléfono. Mis dedos apenas podían sostenerlo. Tenía que llamar a alguien. A la policía. A mi hermano. A alguien. Pero entonces recordé dónde estaba. En un barco. En aguas internacionales. ¿A quién iba a llamar? ¿Qué iba a decir? Además, si Elvira descubría que yo sabía, podría adelantar su plan. Podría hacer algo impulsivo. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba ser más inteligente que ella. Saqué la tarjeta que Estefanía me había dado. Había un número de teléfono. Marqué. Sonó 3 veces antes de que contestara. Señor Raúl, su voz era clara, profesional. Sí, soy yo. Usted tenía razón. Ella puso algo en mi bebida. Y la escuché hablando por teléfono. Está planeando matarme mañana en la noche. Lo sé, respondió Estefanía con calma. Por eso estoy aquí. Escuche con atención. Necesito que mantenga la calma. Necesito que siga fingiendo que está sedado cuando ella regrese. Y necesito que grabe todo lo que pueda. Cada conversación. Cada llamada. ¿Tiene su teléfono con usted? Sí. Bien. Active la grabadora de voz. Déjela escondida pero encendida. Cada palabra que ella diga será evidencia. Y no suba a ese barco mañana en la noche. Cuando zarpe, usted tiene que bajarse. ¿Bajarme? ¿Cómo? El barco ya está por zarpar en menos de 1 hora. Exacto. Por eso tiene que actuar rápido. Finja que se siente muy mal. Tan mal que necesita atención médica inmediata en tierra. Insista. Haga una escena si es necesario. Los cruceros no pueden retener a pasajeros que requieren atención médica urgente. La obligarán a bajarse con usted. ¿Y luego? Luego, en tierra, la policía ya estará esperando. Tengo contactos en el puerto. He estado investigando a su esposa y a Andrés Pacheco durante 3 semanas. Tengo pruebas de sus comunicaciones, de sus encuentros, de las transferencias de dinero que ella ha estado moviendo. Pero necesitamos la confesión. Necesitamos que ella misma se incrimine. ¿Quién la contrató?, pregunté. La voz se me quebró ligeramente. Hubo una pausa. Su suegra, la madre de Elvira, doña Griselda. ¿Griselda? No podía creerlo. La madre de Elvira. La mujer que siempre me había tratado con frialdad. La que siempre parecía saber algo que yo no. Ella sospechaba desde hace meses. Notó cambios en su hija. Mensajes extraños. Salidas inexplicables. Y cuando Elvira le dijo que se iba a llevar a Hugo a vivir permanentemente con ella después de este viaje, Griselda supo que algo terrible estaba por pasar. Por eso me contrató.
Para protegerlo a usted y a su nieto. No sabía qué decir. Griselda, a pesar de su dureza, había sido la única que realmente vio a través de la máscara de su propia hija. Señor Raúl, no tenemos mucho tiempo. Haga lo que le dije. Grabe todo. Finja estar mal. Bájese del barco. Yo me encargaré del resto. ¿Entendido? Entendido. Colgué. Me quedé sentado en el borde de la cama, procesando todo. Mi vida había sido una mentira. Mi matrimonio, una farsa. Y ahora tenía que actuar. Tenía que ser más frío, más calculador que Elvira. Activé la grabadora de mi teléfono. La escondí entre la ropa de mi maleta con el micrófono expuesto. Luego me recosté nuevamente en la cama. Cerré los ojos. Y esperé. 20 minutos después, Elvira regresó. Escuché cómo abría la puerta suavemente, cómo se acercaba a la cama, cómo se sentaba a mi lado. Raúl, susurró. ¿Estás dormido? No respondí. Ella suspiró. Bien. La escuché moverse por el camarote, abrir cajones, sacar cosas. Luego su teléfono sonó. Contestó inmediatamente. Sí, estoy aquí. Está completamente fuera. La dosis funcionó perfecto. Una pausa. Andrés hablaba del otro lado. No creo que sospeche nada. Ha estado tan distraído últimamente con el trabajo que ni siquiera notó cuando saqué dinero de la cuenta conjunta. Ya tengo casi $20,000 guardados en la cuenta que abrí a mi nombre. Suficiente para desaparecer si algo sale mal. $20,000. Nuestros ahorros. El dinero que habíamos guardado durante años para la educación de Hugo. Ella lo había estado robando. Sí, amor. Mañana a esta hora todo habrá terminado. Y en 2 semanas, tú renuncias a tu trabajo. Decimos que necesitas un cambio. Nos mudamos a otra ciudad. Nadie va a relacionarnos. Nadie va a sospechar. Escuché cómo se reía. Una risa que nunca había escuchado antes. Fría, calculadora, vacía de cualquier humanidad. Hugo no va a extrañarlo tanto. Es pequeño. Los niños olvidan rápido. Y con el tiempo, tú vas a ser su nueva figura paterna. Va a crecer pensando que su papá tuvo un accidente trágico en el crucero. Y nosotros vamos a ser la familia perfecta. Cada palabra me destrozaba. No por mí, sino por Hugo. Por mi hijo que iba a crecer con esa mentira. Con esa manipulación. Tengo que colgar. Voy a salir a caminar por el barco. A familiarizarme con la cubierta. Con los puntos ciegos de las cámaras. Con el lugar exacto donde va a pasar. Colgó. La escuché prepararse. Cambiarse de ropa. Ponerse perfume. Y luego salir del camarote nuevamente. En cuanto la puerta se cerró, salté de la cama. No había tiempo que perder. Tomé mi teléfono y verifiqué la grabación. Estaba funcionando. Cada palabra había quedado registrada. La confesión completa. El plan. Los nombres. Las cantidades. Todo. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Luego revisé el camarote. Necesitaba encontrar más evidencia. Algo tangible que no pudiera negar. Abrí su bolso con cuidado. Dentro había un pequeño frasco de pastillas. Sin etiqueta. Sin receta. Solo un frasco transparente con pequeñas píldoras blancas. Las fotografié. Luego revisé su teléfono que había dejado cargando en la mesa de noche. Intenté desbloquearlo. Código de 6 dígitos. Probé nuestra fecha de aniversario. Incorrecto. Probé la fecha de nacimiento de Hugo. Incorrecto. Probé mi propia fecha de nacimiento. Incorrecto. Entonces recordé algo. Hace 2 meses, la vi escribiendo un código en su teléfono mientras esperábamos en el banco. Había sido rápido, pero mis ojos captaron los números. 0, 7, 1, 9, 9, 2. Los ingresé. El teléfono se desbloqueó. Mi corazón latió más rápido. Fui directamente a los mensajes. Había un chat con un contacto guardado como A. Andrés. Abrí la conversación. Los mensajes eran perturbadores. Detallados. Fríos. Había planeado esto durante meses. Un mensaje de hace 3 semanas decía, ya contraté al investigador privado falso. Le va a decir a Raúl que tengo una aventura solo para distraerlo. Mientras él está obsesionado con eso, no va a notar el verdadero plan. Investigador privado falso. Ella había planeado incluso eso.
Hacerme creer que solo era infidelidad para que no viera lo que realmente venía. Otro mensaje de hace 2 semanas. Compré los boletos del crucero con la tarjeta de crédito conjunta. Así queda registrado que yo también estaba en el barco. Nadie va a sospechar de la viuda destrozada que perdió a su esposo en un trágico accidente. Viuda destrozada. Las palabras me revolvieron el estómago. Seguí bajando. Había fotos. Capturas de pantalla de mi póliza de seguro de vida. De nuestras cuentas bancarias. De la escritura de la casa. Ella había documentado cada activo, cada dólar, cada propiedad. Y luego encontré algo peor. Un documento adjunto. Un archivo PDF. Lo abrí. Era un testamento. Mi testamento. Pero yo nunca había firmado ese documento. Lo leí rápidamente. Decía que en caso de mi muerte, todos mis bienes pasaban directamente a Elvira. Custodia absoluta de Hugo. Sin condiciones. Sin revisiones. La firma al final parecía mía. Pero yo nunca había firmado eso. Ella había falsificado mi firma. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada documento. Los envié a mi propio correo electrónico. Luego los envié también al número de Estefanía. Evidencia respaldada en múltiples lugares. Coloqué el teléfono exactamente como lo había encontrado. Cerré su bolso. Me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Y entonces escuché pasos en el pasillo. Se acercaban. Rápido. Me tiré en la cama. Cerré los ojos. Controlé mi respiración. La puerta se abrió. Elvira entró. Caminó directamente hacia mí. Sentí su mano en mi hombro. Me sacudió ligeramente. Raúl. Raúl, despierta. No respondí. Ella me sacudió más fuerte. Raúl. Su voz tenía un tono de preocupación falsa. Fingida. Vamos, despierta. Necesito que te despiertes. Abrí los ojos lentamente. Fingí confusión. ¿Qué pasó?, murmuré arrastrando las palabras. ¿Dónde estoy? Estás en el camarote, cariño. Te quedaste dormido. El barco ya zarpó hace 10 minutos. Vamos a cenar. Ya es hora. Me senté en la cama. Fingí mareo. La habitación da vueltas. ¿Qué me diste? Agua, solo agua. Debes estar cansado del viaje. Ven, vamos a comer algo. Te vas a sentir mejor. Me ayudó a levantarme. Su toque era mecánico. Sin afecto. Solo utilitario. Caminamos hacia la puerta. Pero entonces, me detuve. Llevé mi mano a mi estómago. Elvira, me siento muy mal. Realmente mal. Es solo el movimiento del barco. Muchas personas se marean al principio. Vamos al restaurante. No, esto no es mareo normal. Siento náuseas. Dolor en el pecho. Creo que algo está mal. Su expresión cambió. No era preocupación. Era irritación. Apenas disimulada. Estás exagerando. Solo necesitas comer. Vamos. Pero yo no me moví. En cambio, me doblé ligeramente. Llevé ambas manos a mi pecho. Hice un sonido de dolor. No puedo respirar bien. Elvira, creo que necesito un médico. Raúl, basta. Estás siendo dramático. Su voz era dura ahora. El disfraz se estaba cayendo. No estoy siendo dramático. Algo está realmente mal. Necesito ver a un médico. Ahora. Abrí la puerta del camarote y salí al pasillo. Comencé a caminar hacia el área de recepción. Elvira me seguía. Raúl, espera. No hagas una escena. Vuelve al camarote. Pero yo seguí caminando. Más rápido ahora. Llegué a la recepción. Había una mujer detrás del mostrador. Uniforme blanco. Placa de identificación. Necesito hablar con el médico del barco. Ahora. Es una emergencia. La recepcionista me miró con preocupación. ¿Qué síntomas tiene, señor? Dolor en el pecho. Dificultad para respirar. Náuseas severas. Creo que puede ser una reacción alérgica o algo que comí. Elvira llegó a mi lado. Está bien. Solo está mareado por el movimiento del barco. No necesitamos al médico. Me giré hacia ella. Mi expresión era seria. No, Elvira. Necesito ver a un médico. Algo está mal y no voy a ignorarlo. La recepcionista levantó el teléfono. Voy a llamar al médico inmediatamente. Por favor,
Siéntese aquí. Señaló unas sillas cerca del mostrador. Me senté. Elvira estaba de pie junto a mí. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos apretadas en puños. Esto es ridículo, susurró. Estás arruinando todo. No respondí. Solo mantuve mi actuación. Respirando con dificultad. Sosteniendo mi pecho. Pareciendo genuinamente enfermo. 5 minutos después, llegó el médico del barco. Un hombre de unos 50 años con bata blanca. Me hizo varias preguntas. Me tomó la presión. Me revisó el pulso. Me escuchó el corazón. Su presión está elevada. Su pulso está acelerado. ¿Tiene historial de problemas cardíacos? No, respondí. Pero mi padre murió de un infarto a los 48 años. Tengo 47. El médico asintió. Entiendo su preocupación. Dadas las circunstancias y sus síntomas, recomiendo que desembarque inmediatamente y busque atención médica especializada en tierra. No podemos tomar riesgos con posibles problemas cardíacos. ¿Desembarcar?, preguntó Elvira con voz aguda. Pero ya zarpamos. Estamos en medio del océano. El médico la miró. Todavía estamos lo suficientemente cerca del puerto. Podemos enviar un bote auxiliar. Es protocolo estándar para emergencias médicas. Elvira me miró. Sus ojos estaban llenos de rabia contenida. Raúl, esto es absurdo. ¿Estás bien? Solo estás siendo paranoico. Me puse de pie. Mi voz era firme ahora. No, Elvira. No estoy bien. Y voy a bajar de este barco. Ahora. El médico ya estaba hablando por radio. Necesitamos un bote auxiliar. Pasajero con posible emergencia cardíaca. Preparar evacuación inmediata. Elvira intentó una última vez. Raúl, por favor. Piensa en nosotros. En este viaje. En nuestra oportunidad de reconectar. La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en meses, realmente la vi. Vi a la extraña en la que se había convertido. Vi la frialdad. La manipulación. El vacío. Ya no hay un nosotros, Elvira. Y creo que ambos lo sabemos. 15 minutos después, estaba en un bote auxiliar junto con un paramédico del barco. Elvira tuvo que bajar conmigo. El protocolo exigía que el acompañante también desembarcara. Ella estaba sentada frente a mí en el bote, sin hablar, sin mirarme. Su plan perfecto se había desmoronado. Y ella lo sabía. El viaje de regreso al puerto duró 25 minutos. 25 minutos de silencio absoluto. El sonido del motor del bote. Las olas golpeando contra el casco. Y la respiración controlada de Elvira que intentaba mantener la compostura. Yo miraba hacia el horizonte. No hacia ella. Porque si la miraba, si veía su rostro, sabía que no podría contener la rabia que hervía dentro de mí. Tenía que mantenerme frío. Calculador. Estratégico. El paramédico me monitoreaba constantemente. Presión arterial. Pulso. Saturación de oxígeno. Todo estaba registrado. Todo era parte del protocolo. Y yo seguía actuando. Respiraciones cortas. Mano en el pecho. Expresión de dolor contenido. Cuando llegamos al puerto, había una ambulancia esperando. También había algo más. 2 patrullas policiales. Discretas. Estacionadas a unos metros de distancia. Y junto a una de ellas, Estefanía. Ella me vio y asintió levemente. Imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándola. Pero yo la vi. Y supe que todo estaba en marcha. Los paramédicos me ayudaron a bajar del bote. Elvira bajó detrás de mí. Señor, vamos a trasladarlo al hospital para una evaluación completa, dijo uno de los paramédicos. Es procedimiento estándar. No, dije con firmeza. Estoy bien. Fue solo un ataque de pánico. Estrés. Me siento mucho mejor ahora que estoy en tierra firme. El paramédico me miró con escepticismo. Señor, realmente deberíamos llevarlo al hospital. Mis síntomas eran serios. Lo entiendo. Pero conozco mi cuerpo. Fue ansiedad. Nada más. Firmaré cualquier documento que necesiten. Cualquier descargo de responsabilidad. Pero no voy a ir al hospital. Elvira intervino. Raúl, deberías ir. Solo para estar seguros. Su voz era dulce. Preocupada. Actuada. Me giré hacia ella. No, Elvira. Estoy bien.
Lo que necesito es ir a casa. Ver a Hugo. Descansar. Ella apretó los labios. Está bien. Vamos a casa entonces. Tomemos un taxi. No. Yo voy a casa. Tú puedes hacer lo que quieras. Su expresión cambió. ¿Qué se supone que significa eso? Significa exactamente lo que dije. Yo voy a casa. Tú puedes ir a donde quieras. Pero no vamos juntos. Raúl, estás siendo ridículo. Acabas de tener un episodio médico. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad de la que he tenido en meses. Firmé los documentos de descargo. Los paramédicos se fueron. Elvira y yo nos quedamos de pie en el muelle. Solos. O eso pensaba ella. Necesitamos hablar, dijo ella. Su voz había perdido la dulzura. Ahora era directa. Fría. No hay nada de qué hablar. Sí, sí lo hay. Este viaje era importante. Era nuestra oportunidad. Y tú lo arruinaste con tu paranoia. ¿Mi paranoia? Sí, tu paranoia. Tus ataques de ansiedad. Tu necesidad constante de dramatizar todo. La miré fijamente. ¿Sabes qué es interesante, Elvira? Ella cruzó los brazos. ¿Qué? Que durante todo este tiempo que supuestamente estaba inconsciente en el camarote, escuché cosas muy interesantes. Su rostro palideció ligeramente. ¿De qué hablas? Hablo de tus llamadas telefónicas. De tus conversaciones con Andrés. De tus planes. No sé de qué estás hablando. Hablo de los $500,000 del seguro de vida. De los $20,000 que robaste de nuestra cuenta conjunta. Del accidente que planeabas para mañana en la noche cuando estuviéramos en alta mar. Ella dio un paso atrás. Estás loco. Estás inventando cosas. ¿Estoy inventando? Entonces explícame esto. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación. Y reproduje su voz. Clara. Inconfundible. Incriminatoria. Mañana a esta hora todo habrá terminado. Podremos cobrar el seguro de vida. Son $500,000. Suficiente para empezar de nuevo. Tú, yo y Hugo. Una familia de verdad. Su rostro perdió todo el color. Sus ojos se abrieron completamente. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. ¿Sigues diciendo que estoy loco? Pregunté. Raúl, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Tengo todo grabado. Cada palabra. Cada detalle. Cada confesión. Eso no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Planeabas matarme. Drogarme. Tirarme por la borda. Cobrar el seguro. Quedarte con Hugo. Y vivir feliz con tu amante Andrés. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De un plan destruido. Tú me obligaste, dijo con voz temblorosa. ¿Yo te obligué? Sí. Con tu indiferencia. Con tu distancia. Con tu obsesión por el trabajo. Me dejaste sola. Me hiciste sentir invisible. Así que la solución era matarme. Yo no quería llegar a esto. Pero no me dejaste otra opción. Si te divorciabas de mí, ibas a pelear por Hugo. Ibas a quedarte con la mitad de todo. Y yo no podía permitir eso. Su máscara había caído completamente. Ya no había actuación. Solo la verdad cruda y retorcida de quien realmente era. No vas a salirte con la tuya, dijo tratando de recuperar algo de control. Nadie va a creer una grabación. Puedo decir que la editaste, que la inventaste, que estás tratando de incriminarme porque descubriste mi aventura con Andrés. Tal vez tengas razón, dije con calma. Tal vez una grabación no sea suficiente. Pero ¿qué tal los mensajes de texto? ¿Qué tal las capturas de pantalla de tu teléfono? ¿Qué tal las fotos del frasco de pastillas sin etiquetar que tenías en tu bolso? ¿Qué tal el testamento falsificado con mi firma? Cada palabra era un golpe. Cada revelación la hundía más. Me metiste en mi teléfono, susurró incrédula. Sí. Y envié toda la evidencia a múltiples lugares. Correos electrónicos. Almacenamiento en la nube. Contactos de confianza. No puedes borrar nada. No puedes esconder nada. Ella comenzó a retroceder. No, esto no puede estar pasando. Esto no es real. Pero lo es, Elvira. Es muy real. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando Estefanía se acercó.
No estaba sola. 2 oficiales de policía la acompañaban. Uno hombre, una mujer, ambos uniformados. Elvira Méndez, dijo la oficial. Necesitamos que nos acompañe a la estación para hacerle algunas preguntas. Elvira me miró con odio puro. Hiciste esto. Tú planeaste todo. Yo solo me defendí. De un intento de asesinato premeditado. Los oficiales se acercaron a Elvira. Señora, por favor venga con nosotros. Esto es voluntario por ahora. Pero si se niega, podemos hacerlo de otra manera. Elvira no se movió. Estaba en shock. Paralizada. Luego, en un movimiento desesperado, intentó correr. Pero los oficiales fueron más rápidos. La sujetaron de los brazos. No con violencia, pero con firmeza. Elvira Méndez ahora está bajo arresto por intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer fraude de seguros, falsificación de documentos y robo. Tiene derecho a permanecer en silencio. No, gritó Elvira. No, esto no es justo. Raúl, por favor. Piensa en Hugo. Piensa en nuestro hijo. Ahora piensas en Hugo. Cuando planeabas dejarlo sin padre. Cuando planeabas hacerle creer que su papá murió en un accidente. Cuando planeabas reemplazarme con tu amante. Ella dejó de luchar. Sus hombros cayeron. Su cabeza se inclinó hacia adelante. Y por primera vez, creo que la realidad de lo que había hecho realmente la golpeó. Los oficiales la llevaron hacia la patrulla. Estefanía se acercó a mí. Hizo lo correcto, señor Raúl. Lo sé, pero no se siente bien. Nunca se siente bien. Pero era necesario. Ella iba a matarlo. Y usted tenía el derecho de defenderse. Asentí. Mi cuerpo entero temblaba. No de miedo, sino de la descarga de adrenalina. Del peso de lo que acababa de pasar. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora usted va a casa. Va a abrazar a su hijo. Y va a empezar el proceso de reconstruir su vida. Nosotros nos encargamos del resto. Tenemos suficiente evidencia para procesar a Elvira y a Andrés. Ambos van a enfrentar cargos serios. ¿Cuánto tiempo? Estefanía suspiró. Con toda la evidencia que tenemos, estamos hablando de 15 a 20 años de prisión. Tal vez más si el fiscal decide agregar más cargos. 15 a 20 años. Hugo tendría 25 años cuando ella saliera. Si es que salía. ¿Y Hugo?, pregunté. La voz se me quebró. ¿Cómo le explico esto a mi hijo? Con la verdad. Adaptada a su edad. Pero con la verdad. Los niños son más resilientes de lo que pensamos. Y él va a necesitar terapia. Mucha terapia. Pero va a estar bien. Porque lo tiene a usted. Tomé un taxi directo a casa de Griselda. Necesitaba ver a Hugo. Necesitaba abrazarlo. Necesitaba confirmar que él estaba bien. Que estaba a salvo. Que todo esto había valido la pena. Durante el trayecto, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. Ignoré todo. Solo podía pensar en mi hijo. En cómo iba a explicarle que su madre no volvería a casa. Que su vida acababa de cambiar para siempre. Que nada volvería a ser igual. Llegué a la casa de Griselda 40 minutos después. Toqué el timbre. Ella abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Su rostro estaba marcado por la preocupación, por la culpa, por el peso de haber denunciado a su propia hija. Raúl, pasa. Hugo está en la sala viendo televisión. No sabe nada todavía. Asentí. Gracias, Griselda. Por todo. Por confiar en mí. Por proteger a Hugo. Por hacer lo correcto. Ella tenía lágrimas en los ojos. Yo crié a esa niña. La crié sola después de que su padre nos abandonara. Le di todo. Educación. Valores. Amor. Y aún así se convirtió en esto. En alguien capaz de planear un asesinato. Su voz se quebró. Yo no entiendo cómo llegó a esto. Cómo mi hija se volvió tan fría. Tan calculadora. La gente cambia, dije. A veces por circunstancias. A veces por elecciones. Elvira tomó sus decisiones. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Griselda asintió. Hugo te está esperando. Ha preguntado por ti varias veces. Dice que algo se siente raro. Que tiene un mal presentimiento. Los niños siempre saben. Siempre perciben cuando algo está mal. Entré a la sala.
Hugo estaba sentado en el sofá con un control remoto en la mano. Estaba viendo caricaturas, pero no parecía estar prestando atención. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Papá. Corrió hacia mí. Lo levanté en mis brazos. Lo abracé tan fuerte que probablemente le estaba haciendo daño. Pero él no se quejó. Solo se aferró a mí. Pensé que no ibas a volver hasta la próxima semana, dijo con voz confundida. Cambio de planes, campeón. El viaje se canceló. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no salen como las planeamos. Y eso está bien. Lo bajé al suelo. Me arrodillé frente a él para quedar a su altura. Hugo, necesitamos hablar de algo importante. ¿Está bien? Él asintió lentamente. Su expresión se puso seria. ¿Dónde está mamá? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Mamá tuvo que quedarse en el puerto. Tiene algunos problemas que resolver. Problemas de adultos. ¿Cuándo va a volver? No lo sé, Hugo. Puede ser mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hice algo malo? ¿Por eso no viene? No, no, no. Escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Los adultos a veces cometemos errores. Errores grandes. Y tenemos que enfrentar las consecuencias. ¿Mamá cometió un error grande? Sí, muy grande. Pero yo quiero que sepas algo. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí. Siempre voy a cuidarte. Siempre voy a protegerte. ¿Me entiendes? Él asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Más de lo que puedes imaginar. Lo abracé nuevamente. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en meses. Propósito, claridad, fuerza. Porque ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por él. Por su futuro. Por su bienestar. Griselda apareció en la puerta de la sala. Raúl, hay alguien en la puerta preguntando por ti. Dice que es tu abogada. ¿Mi abogada? No contraté a ninguna abogada todavía. Me puse de pie. Hugo, quédate aquí con la abuela un momento. Ya regreso. Fui hacia la puerta. Había una mujer de unos 40 años. Traje oscuro. Maletín de cuero. Expresión profesional pero cálida. ¿Raúl Méndez? Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy Leticia Vargas. Abogada especialista en Derecho Familiar y Penal. Estefanía Morales me contactó hace una hora. Me pidió que me comunicara con usted inmediatamente. Ah, entiendo. Pase, por favor. Nos sentamos en el comedor. Griselda se quedó en la sala con Hugo, lo suficientemente lejos para que no escuchara pero lo suficientemente cerca para vigilarlo. Leticia abrió su maletín y sacó varios documentos. Señor Méndez, necesito que entienda la situación legal en la que nos encontramos. Estefanía me envió toda la evidencia que recopilaron. Las grabaciones, los mensajes, las capturas de pantalla, todo. Y le voy a ser honesta. Este es uno de los casos más sólidos que he visto en años. ¿Qué tan sólido? Elvira va a ser procesada por intento de homicidio premeditado. Eso solo ya conlleva una sentencia de entre 15 y 25 años dependiendo de cómo el juez interprete la evidencia. Pero hay más. Conspiración para cometer fraude de seguros. Eso suma otros 5 a 10 años. Falsificación de documentos legales. Otros 3 a 5 años. Robo de fondos conyugales. 2 a 4 años. Estamos hablando de una sentencia potencial de 25 a 44 años de prisión. 44 años. Hugo tendría 52 años cuando ella saliera. Si llegaba a salir. ¿Y Andrés? Pregunté. Andrés Pacheco está siendo investigado como cómplice. Conspiración. Complicidad en intento de homicidio. Si se demuestra que él participó activamente en la planificación, lo cual las grabaciones sugieren fuertemente, está enfrentando entre 10 y 20 años. Leticia continuó. Ahora, lo que necesitamos discutir es la custodia de Hugo. Técnicamente, Elvira todavía tiene derechos parentales hasta que un juez dicte lo contrario. Pero dado que está bajo arresto y enfrentando cargos criminales serios, podemos solicitar la suspensión inmediata de sus derechos. ¿Cuánto tarda eso? Podemos presentar una moción de emergencia mañana mismo. Con la evidencia que tenemos, un juez debería otorgar la custodia temporal completa a usted en menos de 72 horas. Luego, durante el juicio penal,
solicitaremos la terminación permanente de sus derechos parentales. ¿Hugo tendrá que testificar? No. Él es menor de edad y no fue testigo directo de los eventos. No hay razón para exponerlo a ese trauma. Toda la evidencia proviene de fuentes adultas. Grabaciones, documentos, testimonios de investigadores y oficiales. Eso es un alivio. Entiendo que esto es devastador, señor Méndez. Pero quiero que sepa que legalmente, usted está en la mejor posición posible. Elvira no tiene defensa. La evidencia es irrefutable. Y con mi equipo, nos vamos a asegurar de que Hugo esté protegido legal, emocional y financieramente. ¿Financieramente? Sí. Vamos a congelar todas las cuentas que Elvira manejaba. Vamos a recuperar los $20,000 que robó. Vamos a cancelar cualquier póliza donde ella sea beneficiaria. Y vamos a asegurarnos de que no pueda tocar ningún activo familiar mientras esté en prisión. Además, vamos a presentar una demanda civil por daños emocionales y angustia psicológica. No para enriquecerlo, sino para establecer un fondo fiduciario para Hugo. Para su educación. Para su terapia. Para su futuro. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que confía en mí. Y diga que está listo para luchar por su hijo. Sí. Confío en usted. Y estoy listo. Perfecto. Necesito que firme algunos documentos. Autorización para representarlo. Acceso a cuentas bancarias para auditoría. Permiso para solicitar órdenes judiciales. Todo estándar. Firmé cada documento sin leer los detalles. Normalmente sería más cuidadoso. Pero estaba exhausto. Emocionalmente drenado. Y necesitaba confiar en alguien. Leticia guardó los documentos. Una última cosa, señor Méndez. En las próximas semanas, los medios probablemente van a cubrir este caso. Intento de asesinato en un crucero. Esposa conspirando con amante. Es el tipo de historia que atrae atención. Mi consejo es que no hable con ningún periodista. Que no haga declaraciones públicas. Que mantenga a Hugo completamente fuera del foco mediático. Yo me encargaré de cualquier comunicación oficial. Entendido. Lo último que quiero es exponer a Hugo a eso. Exacto. Su prioridad ahora es sanar. Buscar terapia para usted y para Hugo. Reconstruir la rutina. Crear estabilidad. Y dejar que el sistema legal haga su trabajo. Voy a hacer eso. Leticia se puso de pie. La acompañé a la puerta. Estaré en contacto constante. Mañana temprano presentamos la moción de custodia. En 3 días deberíamos tener la audiencia. Y en una semana, Hugo estará legalmente bajo su custodia exclusiva. Gracias, Leticia. De verdad. Para eso estoy aquí. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Un caos controlado de procedimientos legales, llamadas telefónicas, reuniones con abogados e intentos desesperados de mantener algo de normalidad para Hugo. Me quedé en casa de Griselda esas primeras noches. No podía volver a mi propia casa todavía. El lugar donde había compartido una vida con Elvira. El lugar lleno de recuerdos que ahora estaban contaminados con la verdad de quien realmente era ella. No estaba listo para enfrentar eso. Hugo hacía preguntas constantemente. ¿Cuándo vuelve mamá? ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Hice algo que la enojó? Cada pregunta me destrozaba un poco más. Pero me mantuve firme. Le dije la verdad adaptada a su edad. Mamá cometió errores muy serios. Lastimó a gente. Y ahora tiene que quedarse en un lugar especial donde los adultos van cuando rompen reglas importantes. ¿Como la cárcel? Preguntó con sus ojos grandes llenos de confusión. Sí, algo así. ¿Va a estar ahí mucho tiempo? Probablemente sí, campeón. Mucho tiempo. Él procesó eso en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. ¿Tú también vas a irte? La pregunta me rompió. Me arrodillé frente a él. Lo tomé de los hombros. Lo miré directamente a los ojos. Escúchame muy bien, Hugo. Yo nunca, nunca te voy a dejar. Pase lo que pase. Llueva o truene. Yo siempre voy a estar aquí. Eso es una promesa. ¿Me crees? Él asintió lentamente. Te creo, papá. Lo abracé. Y en ese momento, sentí la responsabilidad completa de su vida sobre mis hombros. Ya no éramos 2 padres compartiendo la carga. Era solo yo. Y tenía que ser suficiente. El segundo día, Leticia me llamó con noticias. La moción de custodia fue aprobada.
Usted tiene custodia temporal completa de Hugo efectiva inmediatamente. Elvira no puede contactarlo. No puede acercarse a él. No puede enviar mensajes a través de terceros. Hay una orden de restricción en su lugar. ¿Ella lo sabe? Sí. Se le notificó esta mañana en el centro de detención. Según me informaron, no lo tomó bien. Intentó argumentar que tenía derecho a ver a su hijo, que ustedes la estaban alejando de él injustamente. Por supuesto que lo hizo. El juez rechazó su argumento de inmediato. Le recordó que está enfrentando cargos de intento de asesinato contra el padre del niño, que poner en peligro la vida del padre es poner en peligro el bienestar del hijo. No hubo debate. Además, tengo más noticias. Andrés Pacheco fue arrestado esta mañana en su lugar de trabajo. Los cargos formales incluyen conspiración para cometer homicidio, complicidad en intento de asesinato y fraude. Su empresa lo despidió inmediatamente. Habló, intentó negociar. Ofreció testificar contra Elvira a cambio de una reducción de sentencia. Pero el fiscal rechazó la oferta. La evidencia contra ambos es tan sólida que no necesitan su testimonio. Así que ahora ambos están enfrentando el peso completo de la ley. Me sentí aliviado y exhausto al mismo tiempo. Bien. Que enfrenten las consecuencias. Exactamente. Ahora, hay algo más que necesitamos discutir. La casa. Sus activos conjuntos. Las cuentas bancarias. Leticia continuó. Bajo la ley, cualquier activo adquirido durante el matrimonio se considera propiedad conjunta. Pero dado que Elvira está siendo procesada por crímenes que involucraban esos activos, específicamente el seguro de vida y el dinero robado, tenemos base legal para solicitar que todo pase a su nombre exclusivamente. ¿Eso es posible? No solo es posible, es probable. Un juez no va a permitir que una persona condenada por intento de asesinato se beneficie financieramente de los activos de su víctima prevista. Sería absurdo. También recuperamos los $20,000. Elvira los tenía en una cuenta a su nombre en un banco diferente. Pensó que nadie lo descubriría. Pero con las órdenes judiciales que obtuvimos, rastreamos cada transferencia. El dinero será devuelto a su cuenta en los próximos 5 días hábiles. Eso es un alivio. Ese dinero era para la universidad de Hugo. Lo sé. Y lo va a usar exactamente para eso. Además, estamos trabajando en la demanda civil. Calculamos que entre daños emocionales, costos de terapia futura para usted y Hugo, gastos legales y pérdida de confianza, podemos solicitar una compensación de aproximadamente $200,000. Elvira obviamente no tiene ese dinero, pero su familia sí, y legalmente, pueden ser considerados responsables si se demuestra que tenían conocimiento o sospecha de sus intenciones y no actuaron. Espera, la familia de Elvira no sabía nada. Griselda fue quien me ayudó. Ella contrató a Estefanía. Lo sé, y Griselda está exenta. De hecho, ella está cooperando completamente con la investigación. Pero Elvira tiene 2 hermanos, Lourdes y Emilio, ambos adultos con sus propios negocios. Y según Griselda, ambos sabían de la aventura de Elvira con Andrés desde hace meses. No hicieron nada. Exacto. No advirtieron. No intervinieron. No alertaron a nadie. Y bajo ciertos estatutos legales, eso puede considerarse negligencia. No es un caso sólido, pero tenemos suficiente para presionarlos a llegar a un acuerdo extrajudicial. No quiero arruinar a la familia de Elvira. No está arruinándolos. Está asegurando el futuro de Hugo. Ese niño va a necesitar años de terapia. Va a necesitar apoyo educativo. Va a necesitar estabilidad financiera mientras usted reconstruye su vida. Este no es venganza. Es supervivencia. Tenía razón. Está bien. Haga lo que tenga que hacer. Perfecto. Mantendré todo en movimiento. El tercer día, recibí una llamada inesperada. Era de la empresa de Elvira. Específicamente del director de recursos humanos. Señor Méndez, lamento mucho lo que está atravesando. Hemos estado siguiendo el caso y queremos expresar nuestro apoyo. Gracias. Aprecio eso. También queremos informarle que hemos lanzado una investigación interna. Andrés Pacheco era supervisor directo de Elvira. Existía una clara relación de poder desigual. Y ahora nos preguntamos si hubo conducta inapropiada en el lugar de trabajo que no fue reportada o que fue encubierta. Entiendo. Si encontramos evidencia de que la empresa falló en proteger a sus empleados o en hacer cumplir políticas de conducta profesional,
tomaremos medidas correctivas. Pero también queremos asegurarnos de que usted y su hijo estén apoyados. La empresa está estableciendo un fondo de asistencia. $50,000 destinados exclusivamente para gastos relacionados con terapia, apoyo legal y cualquier otra necesidad que surja durante este proceso. No es compensación. Es apoyo humanitario. No sé qué decir. Eso es extremadamente generoso. Queremos hacer lo correcto. Nadie en esta empresa aprueba lo que Elvira y Andrés hicieron. Y queremos asegurarnos de que las víctimas de sus acciones tengan recursos. Gracias. Realmente. De nada. Estaremos en contacto. Colgué el teléfono aturdido. $50,000. Sumado a los 20,000 recuperados. Más los posibles 200,000 de la demanda civil. Estábamos hablando de casi $300,000 destinados exclusivamente para Hugo. No era sobre el dinero. Nunca fue sobre el dinero. Pero saber que mi hijo tendría recursos, que su futuro estaba asegurado independientemente de cómo todo esto me afectara emocionalmente, me dio una paz que no había sentido en días. Esa noche, Griselda preparó la cena. Algo simple: pasta con salsa de tomate, ensalada, pan. Los tres nos sentamos a la mesa. Hugo, Griselda y yo. Una familia reconfigurada por circunstancias traumáticas. Abuela, ¿por qué mamá hizo cosas malas?, preguntó Hugo de repente. Griselda dejó su tenedor. Miró a su nieto con ojos llenos de tristeza. A veces, mi amor, las personas toman decisiones equivocadas. Decisiones que lastiman a otros. Y no siempre hay una explicación que tenga sentido. Pero tú la criaste bien, ¿verdad? La voz de Hugo era pequeña. Insegura. Yo traté, cariño. Le enseñé valores. Le enseñé amor. Le enseñé a ser buena persona. Pero cuando las personas crecen, toman sus propias decisiones. Y a veces esas decisiones no reflejan cómo fueron criadas. Hugo procesó eso. ¿Yo voy a hacer cosas malas cuando crezca? No, dije firmemente. Tú no. Porque tú tienes algo que tu mamá perdió. ¿Qué? Empatía. Bondad. La capacidad de entender cómo tus acciones afectan a otros. Y mientras mantengas eso, mientras sigas siendo tú, vas a estar bien. Él asintió. Terminó su cena en silencio. Luego dijo algo que me sorprendió. Papá, ¿puedo hablar con alguien? ¿Alguien que me ayude a entender lo que siento? ¿Te refieres a un terapeuta? Sí, creo que eso. Claro que sí, campeón. Mañana mismo voy a buscar al mejor que pueda encontrar. Encontrar un terapeuta infantil especializado en trauma familiar resultó ser más complicado de lo que imaginé. Llamé a 7 clínicas diferentes. Todas tenían listas de espera de al menos 3 meses. La octava fue diferente. Era una práctica privada dirigida por la doctora Isabel Ramos, psicóloga clínica con 20 años de experiencia trabajando con niños que habían atravesado situaciones traumáticas, divorcios conflictivos, pérdida de padres, abuso, negligencia, todo lo que un niño no debería experimentar pero que lamentablemente muchos experimentan. Cuando le expliqué la situación, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego dijo algo que me sorprendió. Puedo verlos mañana. A las 4 de la tarde. Cancelo otra cita. Este niño necesita intervención inmediata. No sé cómo agradecerle. No me agradezca. Solo traiga a Hugo. Y prepárese usted también. Porque va a necesitar terapia tanto como él. Ya contraté a alguien para mí. Bien. Entonces nos vemos mañana. Al día siguiente, Hugo y yo llegamos a la clínica 15 minutos antes de la cita. Era un lugar acogedor. Paredes pintadas en colores suaves. Juguetes en la sala de espera. Libros infantiles. Una pecera grande con peces de colores. Todo diseñado para que los niños se sintieran seguros. Hugo estaba nervioso. Lo podía ver en cómo movía sus piernas. En cómo mordía su labio inferior. En cómo apretaba mi mano más fuerte de lo normal. Está bien estar nervioso, le dije. Pero la doctora Isabel es muy amable. Solo va a hablar contigo. A conocerte. No hay nada que temer. ¿Vas a estar conmigo? Las primeras veces sí. Después, tal vez ella quiera hablar contigo a solas. Pero yo siempre voy a estar aquí afuera esperándote. Nunca te voy a dejar solo. Está bien. La doctora Isabel salió de su oficina exactamente a las 4. Era una mujer de unos 50 años.
cabello gris corto, lentes con montura roja, expresión cálida pero profesional. Hola Hugo, soy la doctora Isabel, pero puedes llamarme Isabel si quieres. ¿Quieres pasar? Hugo me miró. Asentí. Ve, estoy aquí. Él soltó mi mano lentamente y caminó hacia la oficina. Yo lo seguí. La oficina era acogedora. Un escritorio pequeño, 2 sillones cómodos, una mesa baja con materiales de arte, juguetes terapéuticos, una pizarra. Siéntate donde te sientas cómodo, dijo Isabel. Hugo eligió uno de los sillones. Yo me senté en el otro. Isabel tomó una silla y la colocó entre nosotros. Hugo, ¿tu papá te explicó por qué estás aquí? Dijo que usted me va a ayudar a entender lo que siento. Exacto. A veces cuando pasan cosas difíciles, nuestros sentimientos se vuelven confusos. Y está bien. Es normal. Mi trabajo es ayudarte a desenredar esos sentimientos. A ponerles nombre. A entender que no estás solo. ¿Otros niños también vienen aquí? Muchos. Niños de todas las edades. Todos atravesando cosas difíciles. Y todos aprendiendo que está bien pedir ayuda. Que está bien sentirse triste o enojado o confundido. Yo me siento todo eso, dijo Hugo con voz pequeña. Me siento triste porque mi mamá no está. Enojado porque no entiendo por qué hizo lo que hizo. Y confundido porque no sé si es mi culpa. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante. Hugo, mírame. Esto no es tu culpa. Nada de lo que pasó es tu culpa. Las decisiones que tu mamá tomó fueron sus decisiones. No tuvieron nada que ver contigo. ¿Entiendes eso? Él asintió pero no parecía convencido. Vamos a trabajar en eso juntos. ¿Te parece? Durante las próximas semanas, vamos a hablar, a dibujar, a jugar. Y poco a poco, esos sentimientos confusos van a empezar a tener sentido. La sesión duró 1 hora. Isabel habló con Hugo sobre sus rutinas, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus juguetes favoritos. Nada relacionado directamente con Elvira, solo construyendo conexión, estableciendo confianza. Al final de la sesión, Isabel me pidió hablar a solas. Hugo salió a la sala de espera con un asistente que le ofreció galletas y jugo. Yo me quedé en la oficina. Señor Méndez, voy a ser directa. Hugo está mostrando signos tempranos de ansiedad de separación, probablemente desarrollada en los últimos días desde que su madre desapareció de su vida. Es normal, es esperable, pero necesitamos abordarlo inmediatamente antes de que se convierta en algo más serio. ¿Qué recomienda? Consistencia absoluta, rutinas estrictas, horarios predecibles. Hugo necesita saber qué va a pasar cada día. ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora come? ¿A qué hora lo recoge de la escuela? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo hace tarea? ¿Cuándo duerme? Sin sorpresas. ¿Puedo hacer eso? También necesita mucha validación verbal. Dígale constantemente que lo ama, que está orgulloso de él, que no va a irse, que va a estar bien. Incluso si parece redundante, incluso si parece obvio. Los niños necesitan escucharlo una y otra vez. Entendido. Y finalmente, necesito que usted también cuide su propia salud mental. Porque si usted se quiebra, Hugo se quiebra. Usted es su roca ahora. Su único pilar de estabilidad. Así que terapia para usted. Descanso adecuado. Alimentación adecuada. Ejercicio. Apoyo social. Todo eso no es opcional. Es obligatorio. Ya empecé terapia. La primera sesión fue ayer. Perfecto. Mantenga eso. Y si en algún momento siente que no puede más, llame inmediatamente. No espere a quebrarse. Pida ayuda antes de llegar a ese punto. Lo haré. Vamos a ver a Hugo 2 veces por semana durante el primer mes. Luego evaluamos si podemos reducirlo a 1 vez por semana. El proceso va a ser largo. Probablemente años. Pero Hugo va a estar bien. Tiene un padre que lo ama, que lucha por él. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Salí de la oficina con Hugo. En el auto, de regreso a casa de Griselda, él rompió el silencio. Papá, ¿vamos a volver a nuestra casa pronto? Pronto sí. Estoy limpiando algunas cosas primero, preparándola para que cuando regresemos, se sienta como nuestro hogar. Solo tuyo y mío. ¿Ya no es el hogar de mamá? No, campeón. Ya no.
Ahora es nuestro hogar. ¿Está bien si me siento raro por eso? Está perfectamente bien. De hecho, sería raro si no te sintieras raro. Esto es un cambio grande. Y los cambios grandes siempre son difíciles al principio. Esa noche, después de acostar a Hugo, me senté con Griselda en la cocina. Ella preparó café. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Luego ella habló. Raúl, necesito decirte algo. Y necesito que no me odies por esto. Nunca podría odiarte. Tú salvaste nuestras vidas. Yo sabía que Elvira estaba cambiando. Vi las señales durante meses. Pero no hice lo suficiente. No intervine lo suficientemente rápido. Y casi te cuesta la vida. Griselda, tú hiciste más de lo que la mayoría haría. Denunciaste a tu propia hija. Contrataste a una investigadora. Me protegiste. Protegiste a Hugo. No hay nada que perdonar. Todavía me pregunto dónde me equivoqué. ¿Qué hice mal al criarla? Cómo mi hija se convirtió en alguien capaz de planear un asesinato. No fue tu culpa. Las personas toman sus propias decisiones. Elvira eligió ese camino. No tú. No yo. Ella. Solo ella es responsable. Lo sé en mi cabeza. Pero mi corazón todavía lucha con eso. Es mi hija. La bebé que cargué. A la que enseñé a caminar. A la que consolé cuando tenía pesadillas. Y ahora está en prisión esperando juicio por intento de asesinato. Es devastador. No hay forma de endulzar eso. Pero tú elegiste hacer lo correcto incluso cuando era lo más difícil. Eso dice todo sobre tu carácter. Gracias por decir eso. Nos quedamos en silencio nuevamente. Luego Griselda preguntó, ¿qué vas a hacer cuando todo esto termine? ¿Cuando el juicio termine? ¿Cuando la sentencia se dicte? ¿Cuando el polvo se asiente? No lo sé. Honestamente no lo sé. Creo que Hugo y yo vamos a necesitar empezar de nuevo. No necesariamente mudarnos de ciudad. Pero sí cambiar de rutinas. Crear nuevas tradiciones. Nuevos recuerdos que no estén contaminados por todo esto. Eso suena sabio. También quiero que Hugo sepa que puede tener una relación contigo. Que tú no eres tu hija. Que él puede amarte sin sentir que está traicionando a nadie. Por supuesto, yo siempre voy a estar aquí para él. Y para ti. Somos familia. Eso no cambia. Gracias, Griselda. Por todo. No agradezcas. Solo cuida a mi nieto. Y cuídate a ti mismo. El resto se resolverá solo. 2 semanas después, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo. Era Leticia. Raúl, tenemos fecha para la audiencia preliminar. Es en 5 días. Elvira va a estar presente. Va a ser la primera vez que la veas desde el puerto. ¿Estás preparado para eso? Honestamente no sé si alguien puede estar preparado para ver a la persona que intentó matarte. Pero no tengo opción. Necesito estar ahí. Exacto. Y necesito que mantengas la compostura. Sin arrebatos emocionales. Sin confrontaciones. Solo profesionalismo absoluto. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Bien. Nos vemos en el juzgado. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un traje oscuro. Corbata sobria. Quería proyectar seriedad. Control. Fortaleza. Aunque por dentro sentía todo lo contrario. Hugo se quedó con Griselda. Le dije que tenía una reunión importante. Que volvería por la tarde. Que lo amaba. Él me abrazó más fuerte que de costumbre. Como si supiera que ese día era diferente. Como si pudiera sentir el peso de lo que estaba por venir. Llegué al juzgado 30 minutos antes. Leticia ya estaba ahí. También Estefanía. Ambas me saludaron profesionalmente pero con calidez genuina. ¿Listo?, preguntó Leticia. Tanto como puedo estarlo. Bien. Recuerda. Sin reacciones emocionales. Sin importar lo que veas o escuches. Tu rostro debe ser neutral. Tu postura debe ser firme. Estamos demostrando que eres la víctima estable y racional aquí. Entendido. Entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había imaginado. Bancas de madera. El estrado del juez al frente. Mesas para la fiscalía y la defensa. Una división clara entre ambos lados. Me senté detrás de la mesa de la fiscalía. Leticia se sentó a mi lado. Estefanía detrás de nosotros. La sala se llenó lentamente. Oficial de la corte. Taquígrafa.
algunos periodistas que habían seguido el caso. Y finalmente, la puerta lateral se abrió. Elvira entró escoltada por 2 oficiales. Vestía un uniforme naranja de la prisión. Esposas en las muñecas. Cadenas en los tobillos. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Sin maquillaje. Ojos hinchados. Se veía diferente. Más pequeña. Más frágil. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi algo que me heló la sangre. Odio. No era remordimiento. No era vergüenza. Era odio puro y concentrado. Como si yo fuera el villano de esta historia. Como si yo hubiera arruinado su plan perfecto y ahora ella estaba pagando las consecuencias injustamente. Desvié la mirada. No le iba a dar la satisfacción de verme reaccionar. Los oficiales la sentaron en la mesa de la defensa. Su abogado, un hombre de unos 60 años con aspecto cansado, se sentó junto a ella. Se inclinó para susurrarle algo. Ella asintió sin dejar de mirarme. Todos de pie, anunció el oficial. El honorable juez Márquez presidirá esta audiencia. Nos pusimos de pie. El juez entró. Era un hombre de unos 65 años. Cabello completamente blanco. Expresión seria pero no severa. Se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso del Estado contra Elvira Méndez. Los cargos incluyen intento de homicidio premeditado en primer grado, conspiración para cometer fraude de seguros, falsificación de documentos legales y robo agravado. ¿La defensa está presente? Sí, su señoría. ¿La fiscalía está presente? Sí, su señoría. El juez revisó los documentos frente a él. He leído las mociones presentadas. He revisado la evidencia preliminar. Y debo decir que este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mis 30 años en la banca. Miró directamente a Elvira. Señora Méndez, ¿entiende los cargos que enfrenta? Sí, su señoría. ¿Entiende que si es declarada culpable, enfrenta una sentencia potencial de 25 años a cadena perpetua? Sí, su señoría. El juez se dirigió al fiscal. Proceda con su declaración inicial. El fiscal se puso de pie. Era una mujer de unos 40 años. Voz clara y firme. Su señoría, la evidencia en este caso es abrumadora. Tenemos grabaciones de audio donde la acusada admite su plan de asesinar a su esposo. Tenemos mensajes de texto detallando la conspiración. Tenemos evidencia física de sustancias no autorizadas encontradas en su posesión. Tenemos testimonios de múltiples testigos, incluyendo investigadores privados y personal de seguridad del puerto. La acusada no solo planeó este crimen durante meses. Lo ejecutó meticulosamente. Compró boletos de crucero específicamente para cometer el asesinato en aguas internacionales donde sería más difícil investigar. Falsificó documentos legales para asegurar que ella sería la única beneficiaria de los activos de su esposo. Y reclutó a su amante como cómplice en este plan atroz. Este no fue un crimen de pasión. No fue un momento de locura temporal. Fue premeditado, calculado, y de no ser por la intervención de terceros, el señor Raúl Méndez no estaría aquí hoy. El juez asintió. ¿La defensa desea responder? El abogado de Elvira se puso de pie. Su señoría, mi clienta reconoce que cometió errores, que su juicio estuvo nublado por años de maltrato emocional y psicológico, que actuó bajo coacción extrema de su amante quien la manipuló para participar en este plan. Solicitamos clemencia. Solicitamos que se consideren las circunstancias atenuantes. Mi clienta es una madre, una profesional respetada, una mujer que perdió su camino pero que merece la oportunidad de redimirse. El juez lo interrumpió. Consejero, he leído las transcripciones de las grabaciones. En ningún momento escuché coacción. Escuché a una mujer calculando fríamente cómo asesinar a su esposo por dinero. Escuché a una mujer planeando usar a su hijo como herramienta de manipulación. Eso no suena a coacción. Suena a premeditación. El abogado se quedó callado. El juez continuó. He decidido. La acusada permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza hasta el juicio. La evidencia presentada demuestra que representa un peligro claro y presente no solo para la víctima sino potencialmente para otros. No veo razón para permitir su liberación bajo ninguna circunstancia. Elvira se puso de pie abruptamente. Esto no es justo. Yo no soy un peligro. Raúl me provocó. Él me ignoró durante años. Él me hizo sentir invisible. Yo solo quería ser feliz.
Solo quería empezar de nuevo. El juez golpeó el mazo. Señora Méndez, siéntese. Su arranque emocional solo refuerza mi decisión. Pero los oficiales tuvieron que intervenir. Elvira seguía gritando, mirándome directamente. Tú arruinaste todo. Tú y tu maldita paranoia. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Los oficiales la sujetaron. La sacaron de la sala mientras seguía gritando. Su voz se desvaneció por el pasillo. La sala quedó en silencio. El juez suspiró. Señor Méndez, lamento profundamente que haya tenido que presenciar eso. Quiero que sepa que esta corte está comprometida a buscar justicia en su nombre y en nombre de su hijo. Gracias, su señoría. La audiencia se levanta. El juicio formal está programado para dentro de 6 semanas. Nos pusimos de pie. El juez salió. La sala comenzó a vaciarse. Yo me quedé sentado, procesando, respirando, intentando calmar el temblor en mis manos. Leticia puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien. Muy bien. Mantuviste la compostura incluso cuando ella perdió la suya. Eso va a pesar mucho en el juicio. No sé cómo me contuve, porque eres más fuerte de lo que crees. Salimos del juzgado. El sol me golpeó en el rostro. Respiré profundamente. Estefanía se acercó. Señor Raúl, ahora viene la parte más difícil. ¿Más difícil que esto? Sí. Ahora viene sanar. Reconstruir. Aprender a confiar nuevamente. Eso es más difícil que cualquier juicio. Lo sé, pero lo voy a lograr. Por Hugo. Por mí. Voy a salir de esto más fuerte. Eso no tengo duda. Las siguientes semanas fueron una mezcla de rutinas terapéuticas, procedimientos legales y momentos de normalidad robada con Hugo. Regresamos a nuestra casa. La limpié completamente. Cambié muebles. Pinté paredes. Quité todo lo que me recordara a Elvira. Creé un espacio nuevo. Un hogar nuevo. Hugo comenzó a adaptarse. Las sesiones con Isabel estaban funcionando. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía preguntaba por su madre. Pero menos frecuentemente. Y con menos angustia. Yo también estaba en terapia. 2 veces por semana. Trabajando en el trauma. En la traición. En el miedo residual. En aprender a confiar nuevamente. Era duro. Era doloroso. Pero era necesario. El juicio llegó 6 semanas después. Duró 4 días. Testimonios. Evidencia. Argumentos finales. El jurado deliberó durante 8 horas. Y finalmente, el veredicto. Culpable en todos los cargos. La sentencia se dictó una semana después. 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Elvira sería una mujer de 76 años cuando saliera. Si es que salía. Andrés recibió 18 años. También sin libertad condicional durante los primeros 10. Ambos apelaron. Ambas apelaciones fueron rechazadas. La justicia, lenta pero segura, había prevalecido. 6 meses después del veredicto, Hugo y yo estábamos en el parque. Era un sábado soleado. Él jugaba en los columpios. Reía, corría. Se veía como un niño normal. Porque eso es lo que era. Un niño normal que había atravesado algo horrible pero que estaba sanando. Me senté en una banca observándolo. Y por primera vez en casi un año, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad completa. Las cicatrices todavía estaban ahí. Los recuerdos todavía dolían. Pero estábamos bien. Estábamos sobreviviendo. Estábamos sanando. Hugo corrió hacia mí. Papá, ¿viste qué tan alto llegué? Vi, campeón. Fuiste muy alto. ¿Estás orgulloso? Muy orgulloso. De ti. De nosotros. De lo que hemos superado. Él me abrazó. Y en ese momento, supe que habíamos ganado. No contra Elvira. No contra el sistema. Sino contra el trauma. Contra el miedo. Contra la posibilidad de quedarnos quebrados para siempre. Casi fui destruido. Casi perdí todo. Pero descubrí el plan a tiempo. Confié en mi intuición. Luché por mi hijo. Y ahora, estábamos del otro lado. Más fuertes. Más sabios. Más unidos. Y nunca, nunca más, iba a ignorar esa voz interior que me advertía cuando algo estaba mal.